Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16, transmitiendo a través de todas nuestras frecuencias, canal 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país. La frase de este día: nada parece tan verdadero que no pueda ser en realidad falso. Sigamos los pasos de la historia para saber qué ocurrió este día en el año 1519, cuando muere Leonardo da Vinci. Nacido en Florencia, está considerado el mayor y más completo genio de la historia. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, inventor, científico, escultor, ingeniero, poeta, músico, urbanista y filósofo. De su pincel surgieron pinturas consideradas obras maestras, entre estas la Gioconda, la Última Cena, San Juan Bautista, la Virgen del Uso y la Anunciación. Algunos de los inventos que imaginó y dibujó se hicieron realidad siglos más tarde. En 1965 en Mata Redonda, Guanuma, Villamella, militares destacados en la base aérea de San Isidro son fusilados el poeta Luis Reyes Acosta, Yolanda Guzmán y otros 3 luchadores constitucionalistas. Habían sido detenidos cuando viajaban en un vehículo repartiendo volantes en los cuales se llamaba al pueblo a brindar apoyo a la legalidad, integrando la promoción de periodistas profesionales. Después de la caída del Trujillato, Reyes Acosta ya era un reconocido cronista y reportero al momento de estallar la revuelta patriótica del 24 de abril. Fue otro de los mártires caídos en la lucha por el retorno de la constitucionalidad. Bien, la participación del destacado periodista, comentarista de televisión, publicista, escritor e historiador Miguel Guerrero concede al teledebate de este día un carácter especial, por lo que vamos a dedicar todo el tiempo a conversar con él, apartándonos del esquema habitual de este espacio. Es que bienvenido y honrado, Miguel, ¿eh? Bienvenido, Mario. Gracias por invitarme. Es un honor para mí. Encantado por haber estado, estar con nosotros aquí. Mira, en días recientes tú publicaste un artículo muy interesante, cuyo contenido recogimos y divulgamos íntegramente aquí, que te mandé una copia inclusive y te pedí excusa porque no te había pedido permiso para reproducirlo. Sobre el uso irresponsable de los medios de prensa y las redes sociales para lanzar especies calumniosas y manchar de lodo sin pruebas que lo avalen la honra de figuras públicas, no solo en el campo político, en que éstas salgan, reaccionen y salgan en defensa de su buen nombre. Eso es lo que tú criticabas, entre otras cosas. Y decías además que de esa manera, pues, ese tipo de lodo cursan de manera impune y llegan a hacerse virales. Entonces, inclusive mencionaste a Germán Hornes y él, con visión de futuro, te dijo, bueno, que esa situación en definitiva iba a perjudicar el ejercicio periodístico en el país. ¿Qué te parece si empezamos con ese tema? Bien, me parece muy bien. Mira, Mario, lo que yo quise oportunidad en mi columna diaria en el periódico El Caribe es que el miedo o la resistencia de las figuras públicas importantes del país, incluyendo los líderes políticos, de encarar la prensa cuando se sienten agredidos por alguna información no veraz, que daña o puede afectar su reputación o su tranquilidad personal y familiar. Ese tipo de resistencia, ese miedo a encarar a los medios de comunicación por las consecuencias que ello puede traer en su vida política, le ha hecho mucho daño a la prensa, porque le ha otorgado una especie de carta blanca, que todo y todos en esta sociedad estamos pagando de alguna manera u otra esa situación. Yo creo que, y yo lo que he estado tratando de proyectar en los últimos años cuando abordo el tema de los medios de comunicación, es que la prensa nacional ha evadido, no sé si voluntario o involuntariamente, pero lo importante es que ha evadido la discusión de un tema fundamental para su propia subsistencia, que se trata de la fijación de los límites de responsabilidad de los medios de comunicación. Sí. Y yo me pregunto, y hay una pregunta básica, ¿no?, fundamental para la discusión de este tema, es que ¿quién tiene para fijar esos límites? ¿Lo hace el gobierno? No, porque eso es censura, y eso es la supresión de todo vestigio de libertad.
lo hacen otros poderes fácticos, la iglesia, los empresarios y todo. No, eso es una tarea que le corresponde única y exclusivamente a los medios de comunicación, claro, a la prensa. Y esa debe ser un reto y debe ser fundamental para el futuro e incluso para el presente de la prensa nacional. Y tú tienes razón cuando habla de que aquí cualquiera puede decir lo que se le antoje en los medios de comunicación. Y hay una tendencia sin consecuencia alguna, porque aquí hablamos de que no hay consecuencias cuando se trata de una actuación de un funcionario público o de un congresista, pero olvidamos que también no hay consecuencias cuando se trata de un exceso de los medios de comunicación. Y los excesos de los medios de comunicación pueden ser muchas veces, bajo determinadas circunstancias, más perniciosos para esta sociedad y para el clima de libertad y de tolerancia que debe existir en una sociedad democrática que los propios excesos del gobierno. No siempre, fui muy claro cuando dije bajo ciertas circunstancias de algo en particular. Entonces yo creo que esa es una tarea que no puede seguir siendo evadida por los medios de comunicación. No veo aparentemente ninguna intención de que eso se pueda abordar, ni por la Asociación de Diarios, ni por ninguna otra institución relacionada, y mucho menos por el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales. Entonces, esa es una preocupación que yo encuentro sumamente grave, porque si no ponemos límite a los excesos, entonces ninguna reputación va a estar a salvo en la República Dominicana. Y ahora hay una tendencia muy pronunciada en los medios de comunicación a nivel dirigencial, es decir, y la Asociación de Diarios de la República Dominicana ha asumido eso como una bandera, de que es necesario la reforma de la Ley 61 y 32 de noviembre de 1962, que es la que regula el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, si se quiere, ¿no? Porque libertad de prensa y libertad de expresión son... Claro. No se pueden separar y no pueden coexistir una sin la otra. Exacto. Entonces, ellos hablan de que hay la necesidad de despenalizar el delito de prensa. Bueno, cuando yo analizo, yo digo, bueno, pero que se persigue realmente, y hablan que el tema principal es que la responsabilidad en cascada. ¿Y cómo definen ellos lo que denominan responsabilidad en cascada? Es decir, es como una fuente de agua cayendo, ¿no? Es decir, lo que yo publico bajo mi firma en un periódico que yo no dirijo, y lo publica ese periódico, el director y los editores no tienen ninguna responsabilidad de lo que yo digo o escribo. Bueno, pero en lo que yo pueda decir que resulte difamatorio para una persona y dañar la reputación de una persona, no lo es hasta tanto no se publica. Y yo puedo enviar el artículo, pero yo no soy quien tiene la potestad o la facultad para hacerlo publicado. Entonces yo no estoy totalmente de acuerdo con el tema de que la responsabilidad en cascada debe ser eliminada y que solo el que firma un artículo es el responsable de ello. No, yo creo que quien lo publica también tiene una responsabilidad, porque si no nadie va a estar a salvo. Y aquí incluso ya no se respeta ni siquiera el derecho a la intimidad. Dice, bueno, todos los funcionarios públicos y todas las personas que tienen una vida pública no tienen vida privada. Bueno, yo acepto ese principio. Eso no es así tampoco. No, pero yo acepto ese principio, sí. Vamos a aceptarlo. Lo que yo no acepto es, porque eso no tiene que ver nada con la violación de mi derecho a la intimidad. Y yo voy a poner un ejemplo, que yo siempre lo sostengo. Vamos a poner, yo soy presidente de una cámara, o soy presidente de la República, o soy el presidente del CONEP, o cualquier cosa, y yo vivo en una casa que tiene una verja alta, y yo me estoy bañando en la piscina totalmente desnudo con mi esposa, o con un amante. Eso no tiene nada que ver con... No, entonces viene un paparazzi y toma una fotografía y lo publica, él ha violado mi intimidad. Seguro. Ahora, otra cosa es lo de la vida, que los funcionarios no tienen vida privada, eso es cierto. Si yo golpeo a mi hijo, o golpeo a mi esposa, o no le doy la manutención a mis hijos de mi primer esposo, de mi segunda esposa, o de mi quinta esposa, porque ahora hay gente con segunda base, tercera base, y todas esas cosas, entonces
Eso si no es cuestión de intimidad. Eso Es un delito. es un delito y Claro. el público tiene el derecho a saber Sí, claro. que yo, por ejemplo, que postulo principios de decencia y de transparencia en el manejo de cosas públicas y del patrimonio nacional y todas esas cosas, yo en mi vida privada golpeo a mi esposa y actúo totalmente diferente. Entonces el país tiene derecho a saber eso. Pero entre eso y la violación de mi intimidad, de mi derecho a la intimidad, es otra cosa. Si nadie tiene derecho a decir que yo no duermo con pijama, Claro. que yo duermo con franela o totalmente desnudo, bueno, eso no le importa a nadie, ¿no? Ni con quién yo duermo, siempre y cuando una ley Claro. o esté engañando a alguien. No, pues cuando tú cometes un delito, ya realmente ahí termina el derecho a la intimidad. A la intimidad, Eso está exacto. claro. Pero realmente lo que es, como tú dices, la vida privada de uno exclusivamente, la vida de cualquier ciudadano, bueno, no importa que tú seas funcionario público, no importa que tú seas presidente de una institución importante, siempre y cuando la forma de vida tuya no afecte Así es. en el comportamiento y el desempeño del cargo que tú estás realizando. Hay otra cosa que está ocurriendo muy a menudo y que se ha hecho una forma, un modelo de hacer periodismo en la República Dominicana. Un modelo muy irresponsable, yo diría. Y es que es aquel que, por ejemplo, no respeta las cosas elementales usted puede decir, hay formas de decir las cosas incluso más difíciles y las cosas afectar más a nadie. ¿Por qué tenemos que recurrir a la vulgaridad, a las malas palabras? En medios, especialmente en los medios electrónicos, que no hay aquí, por ejemplo, regulación con relación a las horas en que se pueden decir ciertas cosas, Claro. que se pueden transmitir. Yo he visto barbaridades y he escuchado barbaridades aún mayores por la radio y por la televisión, que yo me pregunto, bueno, pero eso se considera. Aquí, por ejemplo, existe una práctica en famosos programas de investigación. Por ejemplo, alguien dice por ahí que fulano de tal se robó tal cosa o que violó una ley y un periódico o una estación de radio y televisión lo publica y al día siguiente acuden del tipo para que se defienda. Y eso, le estoy dando la oportunidad muy generosa después de que se defienda. Yo creo que un periodismo responsable, un buen periodismo es si yo voy a escribir a alguien algo sobre fulano de tal que puede perjudicar a fulano de tal y puede dañar la reputación y la tranquilidad de su familia. Y eso es muy importante. Yo tengo la obligación, si quiero hacer un periodismo veraz y un periodismo responsable, que se respete a sí mismo, y si yo me respeto, yo tengo mi deber es decirle a ese señor, llamarlo y decirle, mire, yo voy a publicar esto y esto y esto y esto y esto. Yo lo estoy llamando para que usted me dio su opinión para que salga juntos. Y si el tipo me dice, bueno, usted me ha llamado así de sorpresa, yo no tengo a mano, yo sí puedo refutarle eso, pero yo no tengo eso a mano. Yo tengo que consultar con mi abogado o tengo que consultarlo con mis asesores. Ok, yo le voy a dar, ¿cuántos días usted necesita? Yo necesito un día o 2 días, yo le voy a dar 2 días. Si al cabo de 2 días usted no me responde, entonces yo voy a publicar lo que tengo y voy a hacer la salvedad de que intenté buscar su reacción a tiempo y usted no me la dio en el tiempo incluso que usted se comprometió a dar. Pero es que ese es el ejercicio ético del periodismo. Ese es el ejercicio ético Aquí del periodismo. Entonces lo han trastocado completamente, como tú dices, el tiempo, ¿no? Primero lanzo la denuncia y después entonces le llamo a la persona cuando ya... no, a defenderse, ya solo tiene que... Cuando ya el daño está hecho. Así es. Hay otra cosa que evidentemente que se ha hecho una práctica muy usual en el periodismo dominicano. Por ejemplo, yo digo, bueno, escuché ahí que Miguel Guerrero está haciendo barbaridades en el puesto que desempeña, pero yo no creo eso, Yo no creo eso. Por ahí están diciendo que él se robó, fulano de tal, se robó 10 millones, pero oye, es un hombre muy serio. Yo no lo creo. ¿Entiendes? Esa es una forma también muy pecaminosa, muy sutil. No, ni siquiera sutil, porque la sutileza tiene un encanto y tiene hasta belleza. Eso es una vulgaridad, hablando en todos los sentidos. Entonces yo creo también que hay una redes. Yo creo que hay un afán por la rapidez y yo
en el pasado, la verdad es que yo pequé muchas veces de esa debilidad que es muy humana, ¿no? De llegar primero. Y yo recuerdo cuando yo era más joven, que yo era corresponsal de la United Press International, UPI, había una competencia muy grande entre Uno estaba buscando el palo periodístico. Sí, el palo periodístico. ¿Quién llegaba primero en un asunto de interés general? Entonces, como en las agencias internacionales cubren las informaciones para muchos países, entonces hay horas de transmisión especiales porque el uso horario, ¿no? En el norte es una hora y en el sur, en el hemisferio sur es otra hora. En el hemisferio oeste es una hora y en el este es una hora. Es decir, cuando son a las 7 de la noche en Nueva York, en el Pacífico, en Los Ángeles y en California son las 10 de la noche, en cierta temporada, en otras son las 9:30 apenas. Entonces, había lo que se llama, sigue habiéndolo hace mucho tiempo que yo dejé, nosotros teníamos que transmitir, por ejemplo, sabiendo que si una noticia era de interés, por ejemplo, para Argentina, yo tenía que tratar de que esa noticia le llegara a cierta hora, que los periódicos de Argentina tuvieran tiempo de imprimirlo. Ya no existe la televisión, no existía la televisión entonces como existe ahora, con la facilidad de las modernas tecnologías y todo eso. Entonces, llegar primero se hizo la norma y vició la práctica del periodismo. Y entonces, por fin, las agencias se dieron cuenta de que tan importante como llegar primero, era llegar primero bien. Claro. Entonces, la fidelidad. Sí, la lealtad. Entonces, yo creo que hay muchos periodistas en ciertas esferas del periodismo dominicano, se ha perdido la lealtad a la información, a la noticia. Cuando es como la lealtad a una esposa o a un familiar o unos hijos. Si tú no respetas una noticia y tú no la encauzas como debe ser encauzada esa noticia, como debe ser proyectada, tú rompiste y traicionaste la lealtad al insumo principal, que es la ética de la información, de la profesión de la que tú vives. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, Miguel, con tu permiso. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Interior, gestiona una alianza institucional con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, la Policía Nacional, un conjunto de organizaciones gubernamentales y los grupos organizados de la comunidad por todo el país, para conformar una alianza estratégica con el poder comunitario y con ello echar hacia adelante la seguridad ciudadana en toda la República Dominicana. Ministerio de Interior y Policía. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí. Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico, cada sueño, ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, Inca y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero. Con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más
más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos. En donde los sueños, entre todos, se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia. Donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bien, seguimos conversando con Miguel Guerrero en Teledebate. Miguel, en el otro segmento estábamos hablando precisamente de que la impresión que me da es que hay muchos periodistas, y no solo periodistas, sino también los responsables en los medios de comunicación, que han llegado a creer que el hecho de ejercer el periodismo es una especie de licencia, ¿no? Para matar, como se dice vulgarmente. Es decir, tengo licencia para hacer una patente de corso, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera y entonces estoy amparado por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero la libertad yo entiendo que conlleva también responsabilidad, y el hecho de que nosotros breguemos por la libertad de prensa y somos defensores de la libertad de prensa, pero no quiere decir que podemos hacer un uso abusivo de la libertad de prensa, ¿no? Mira, yo acabo de escribir una serie de 3 artículos para mi columna diaria en el periódico El Caribe, que van a salir mañana, jueves, viernes y el sábado, sobre un mismo tema, enumerado así, número 1. Y el título que yo le di a la serie de 3 artículos es: los periodistas no somos especiales. Es decir, como todo ciudadano, los periodistas y todos los profesionales que ejercen diferentes profesiones están sujetos a lo que dicen las leyes. Claro. A veces leyes específicas que se relacionan única y exclusivamente con el ejercicio de una actividad profesional, y otras de la nación que son de obligado cumplimiento. Entonces, nosotros como periodistas no podemos pretender que somos gentes especiales, que estamos exentos de pagar el precio de la violación de una ley. Claro. Y ese es el problema. Entonces, yo pienso que una de las mayores debilidades que tiene hoy la prensa dominicana es que se cree que está por encima de la crítica
y no entiende que el mismo derecho que tiene un periodista y un medio de comunicación de criticar las acciones de una figura pública, sea política, sea congresista, sea un empresario importante, tienen esas personas, los demás ciudadanos, de criticar lo que hace la prensa. Exacto. Y el problema de eso es que como eso no se entiende y se cree que los periodistas estamos exentos de esa responsabilidad, es decir, del cumplimiento de las leyes, y que no estamos obligados a pagar el precio que conlleva la violación de una disposición legal o de una norma social. Las normas sociales para que una sociedad funcione también tienen el efecto de una ley. Es decir, yo no puedo orinarme en la calle. Claro. Pero una ley específica que mencione que orinarse en la calle es un delito, ¿no? Pero hay cosas que son tan fuera de lo normal que se supone que lo que no acepta la sociedad como normal quede establecido tácitamente como una norma legal, ¿no? Que debe ser observada para la decencia y para la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Entonces, yo creo que es una cosa muy seria. Y entonces, el mismo derecho que tenemos nosotros como periodistas de criticar las acciones de los funcionarios públicos y de las posiciones del gobierno, lo tienen los funcionarios públicos de quejarse y criticar lo que hace la prensa cuando entienden que una crónica, una nota periodística mal fundamentada o que no se corresponde con la realidad de los hechos o que solo es una verdad a media, ese funcionario que se ve afectado por esa forma o por esa información tiene pleno derecho a quejarse y a protestar y a criticar a la prensa. Y entonces nosotros los periodistas, muchos periodistas en este país creemos que lo que se hace en el periodismo está exento de toda crítica. Correcto. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad que le está haciendo mucho daño a la comunicación y a la prensa. Y nosotros estamos pagando un costo, un defecto de origen, ¿no? De nacimiento. Es decir, nosotros vivimos dentro de un ostracismo dentro de nuestro propio hogar nativo, ¿no? Vivimos 31 años bajo una dictadura en la que hablar podía decir una cosa que desagradaba al régimen, podía costarte el exilio, la cárcel o la muerte. Entonces, de pronto saltamos a la libertad de la noche a la mañana y no hubo un proceso de transición que enseñara a la gente el uso de la libertad. El uso de la libertad. Entonces comenzamos y nos hicimos la idea de que era responsabilidad nuestra derrumbar todos los cimientos de la dictadura y todos los valores que ella representaba, creyendo que todos los valores que había asimilado o había edificado la sociedad a lo largo de toda su historia republicana eran valores de la dictadura. Claro. Y no era así. Y con eso, y cuando derrumbamos los bustos de Trujillo, los rótulos de las calles con los nombres de los familiares de Trujillo, destruimos también valores como la cortesía, la decencia, el respeto a los mayores, digo yo, estacionarnos bien en la calle y hacer todas esas cosas pequeñas que en conjunto es lo que hacen una sociedad grande. Las normas cívicas elementales. Exactamente. Eso. Entonces han convertido la libertad, mucha gente entiende que la libertad es el libertinaje. O sea, puedo hacer todo lo que me da la gana porque estamos en un país libre. Entonces, sin ningún tipo de responsabilidad ni de sanción. Entonces, fíjate. Y el concepto de la libertad aquí se interpreta también como durante la Guerra Fría, escuchamos una frase de Lenin, ¿no? La libertad es un prejuicio torpe de la clase burguesa, ¿no? Y la libertad no es un prejuicio torpe. La libertad es la esencia en conjunto, porque la libertad significa también el respeto a tu libertad. Yo disfruto de mi libertad, pero esa libertad tiene un límite. Acuérdate de la frase famosa de Benito Juárez. Sí, el derecho, la paz. Ese respeto al derecho ajeno. Sí, claro, así es. Mira, el benemérito. Y el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. Mira, esto está pasando mucho en las redes sociales. Cuando las redes sociales, bueno, lógicamente se interpretó en primera instancia, bueno, es una excelente oportunidad para que cualquier ciudadano pueda expresar su opinión sobre cualquier tema. Pero eso se ha ido degenerando en muchos sentidos. No todos los que usan las redes sociales lo hacen de manera responsable. Entonces hay gente que utiliza las redes sociales primero para dar informaciones falsas. Inclusive en algunas oportunidades son informaciones
que crean crispación. Otros lo utilizan precisamente para echar lodo sobre honras ajenas de personas inclusive que no conocen y sin ningún elemento probatorio. Creo que ha llegado que también hay que en alguna medida responsabilizar a la gente que use las redes sociales de manera inadecuada. Ya tengo entendido que en otros países, por ejemplo en Alemania, están considerando aplicar una sanción de 5 años de prisión a una persona que utilice de manera inadecuada las redes sociales. Oye, porque uno entra a las redes sociales, las cosas que se encuentran mucha pornografía, mucha vulgaridad. El problema es que yo entiendo, cuando por lo menos me refiero a las redes en que uno se desenvuelve, ¿no? Los usuarios locales de las redes. Exacto. La mayoría de ellos no conocen el valor de las redes. Porque sin lugar a duda el Internet o la Internet es la mayor garantía de respeto y de preservación de las libertades individuales. Eso ya antes, cuando no existían ese medio, los gobiernos les bastaba para suprimir la libertad y para someter a un pueblo a la esclavitud. Y el poder le bastaba con cerrar un periódico, encarcelar a un periodista, dinamitar un medio de comunicación. Aunque hoy parece ahora mismo que todavía están censurando la Internet. Sí, claro, porque todos los dictadores saben el valor del Internet y lo que eso significa. Pero que ya la represión no se ejerce de una manera tan brutal y tan directa como antes, pero no por eso deja de ser sutil la represión. Incluso es mucho más sutil ahora, porque no se ve, no tiene un rostro visible, es soterrado por abajo. Entonces, como aquel en el valor que del Internet y de lo que significan las redes como un medio de comunicación legítimo y que le da acceso a tanta gente que no tiene la posibilidad de penetrar un medio de comunicación tradicional, no se da cuenta también, con esa ignorancia, que el daño que se está haciendo a la libertad y a sí mismo. Y eso por una parte. Uno observa muy claramente que mucha gente utiliza las redes para expulsar y enseñar todas sus mediocridades. No solamente mediocridades de intelectuales, ¿no? De gente que no conoce... Morales también. Morales, es decir... Mezquindad. Y la gente muestra muchas veces toda su pequeñez, la inmensidad en las redes. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿se justificaría que un poder como el gobierno intervenga para evitar eso y recupere la tranquilidad y elimine la intranquilidad que supone todas esas violaciones a las normas para tanta gente que puede ser afectada? Yo diría, eso no sería lo ideal, y vuelvo al punto de la necesidad de iniciar un proceso de fijación de los límites de responsabilidad que se tienen en la prensa. Y cuando digo de los medios de comunicación, incluyo las redes, que son hoy en día el medio de comunicación más expedito y más colectivo, y quizás más eficaz porque llega de una vez. Y se convierte en viral. Y se convierte en viral. Y es decir, lo que ya antes, por ejemplo, hoy un muchacho de 16 años, un zaguán de su casa, de su casa, y hace un periódico que llega en tiempo real a las mismas personas que llega el New York Times en Finlandia, en Inglaterra, en Londres, y en Francia y aquí en la República Dominicana. Entonces ahora no hay periódico chiquito ni periódico grande, todos son del mismo tamaño, porque pueden llegar al mismo número de personas en el mismo tiempo. Y a veces antes. Y a veces antes, sí, porque los periódicos importantes se dan el lujo de confirmar una información y aguantarla mientras no estén totalmente seguros de que lo que están diciendo es real, porque hay una cosa muy valiosa que defender, que es su reputación, porque la pérdida de la reputación significa la pérdida de credibilidad. Correcto. Y la pérdida de credibilidad significa el ataúd de un periódico responsable. Así mismo es. Mira, pero de todas maneras hay que ver de qué forma se incita a la gente, como tú señalaste al principio, que se sienta difamada, aquella gente que se sienta calumniada, toda aquella gente que entienda que su intimidad está siendo violada de manera flagrante e ilegal. Convencerlo de que real y efectivamente tiene que salir en este caso
en defensa de su integridad, de su moral. Y crear mecanismos, en este caso judiciales, ¿no? Eso sí, yo creo que ahí sí, que yo pueda acudir a los tribunales y decir, mire, este señor me ha difamado en esta forma, y entonces yo me siento afectado, y por consiguiente hay que aplicarle algún tipo de sanción. Mira, una vez, para robustecer lo que tú estás diciendo, Mario, me llamó un amigo mío, empresario, que se sentía porque un medio de comunicación muy importante, de televisión y de radio, insistentemente había estado vinculándolo con cosas muy peligrosas y cosas muy, muy dañinas para él y para su familia, la reputación de las cosas. Un hombre casado, bien casado, con un negocio muy serio, de buena reputación, con mucha credibilidad en esta sociedad, con una familia hermosísima, una familia muy unida y muy cosas, y insinuaban en esas cosas perversidades que podían no solamente afectar la reputación personal del individuo, sino también afectar su tranquilidad personal, incluso la tranquilidad y la estabilidad de su matrimonio y de su familia, claro. Esa es una pérdida que no tiene precio, ¿no? Que no se compra cuando se pierde. No hay dinero del mundo para tú recuperar. Él me llamó muy preocupado porque entendía que yo era una persona vinculada con la propiedad de ese medio o con los directivos de ese medio. Y yo le dije, mira, yo no puedo llamar a un amigo mío que es director de un periódico, me dice, mira, tu fulano de tal está diciendo esto, porque me va a decir, bueno, ¿quién eres tú para decirme eso si no te ha afectado? Y entonces yo le expliqué eso, a mí me resulta eso muy cuesta arriba poder hacer eso. Y entonces, porque yo no soy yo, ¿quién soy yo para juzgar a las actuaciones de los otros? Yo puedo hacer en sentido general, criticar un asunto, pero yo no voy a entrar en las particularidades, ¿no? de un mal ejercicio de tercero. Entonces me dice, ¿y entonces qué yo hago? Entonces yo dije, bueno, tú tienes buenos abogados, tú debes llamar a ese medio, pero no llames al periodista o al supuesto periodista que está diciendo eso porque tú lo llames. Claro. Tú llames al otro y le dices, mira, y no lo llames tú, llama a tu abogado. Le dice, mire, yo lo estoy llamando en nombre de mi cliente, fulano de tal, que se siente muy ofendido y se siente dañado, agraviado por lo que se ha estado diciendo, no una sola vez, sino sistemáticamente cada 2 días o cada 3 días, es decir, para, como decía Lenin, pinchar con las bayonetas, ¿no? Claro. Pinchar con las bayonetas. Entonces, yo le decía, y mire, yo le estoy llamando porque si esa cosa sigue, yo voy a demandar al individuo y lo voy a demandar a usted como dueño y se está diciendo, porque es en su medio que se está diciendo eso. Y entonces me dijo, pero yo no puedo hacer eso. Yo le dije, si ustedes me perdonarán, yo dije, pues jódete, pan, y le cerré el teléfono. Claro, sí. Porque ese es el problema. Realmente, si usted deja y usted permite, yo le voy a decir a la gente que se pueda, debe haber mucha gente en este momento que esté pasando por un trance de ese tipo. Yo le voy a decir a ellos que si usted acepta eso y guarda silencio sobre eso, de alguna manera ese asunto va a llegar a su familia, alguien se va a enterar, porque en la escuela, en el colegio, claro, le van a decir a su hija o a su hijo, mira, están diciendo eso a tu papá y tu papá no se defiende, tu papá es un ladrón o tu papá es esto, un narcotraficante, de ese tipo de cosas. Y ya eso es peor, y tu familia, y tu hija o tu hijo, y tu esposa va a decir, bueno, ¿y por qué no se defiende? ¿Será verdad? Y cuando alguien se hace esa pregunta, crea la duda, claro, y esa duda no desaparece por mucho tiempo. Siempre queda. Y eso te va a erosionar. Sí, que erosiona la reputación. Entonces, yo pienso que la gente, y quiero insistir en ese punto, la gente sería muy bien, no solamente, sería muy bien a sí mismo, y contribuiría mucho al esfuerzo que todos queremos que se realice para desentar los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación, porque yo no quiero singularizar esto, sino que los medios de intercambio social se adecenten y que la gente sepa que participan en él, que se pueden decir las cosas más fuertes de una... Claro. Especialmente cuando usted está hablando con hechos. Y yo no voy a decir la verdad, porque la verdad puede ser muy diferente.
dependiendo para un cristiano, la verdad es muy diferente que para un islámico. Exacto. Y para un partido, esa verdad es diferente a la de militantes de otro partido. Pero cuando las cosas son veraces y están fundamentadas en hechos, o cuando las cosas son mentiras y no hay hechos que los fundamenten, entonces la gente tiene que reaccionar. Y el honor no se pierde. Mire, yo siempre he dicho que el honor, alguna vez me dijeron a mí, me preguntaron en un programa de televisión, cosa que a mí me sorprendió mucho. ¿Qué es el honor? La pregunta vino de sopetón. Yo no fui ahí a hablar de honor, ¿y quién soy yo para hablar de honor? Y yo dije, bueno, yo no le puedo decir lo que es el honor. Yo lo que sí le puedo decir, ¿qué ocurre cuando se pierde? Y yo dije, y se me ocurrió decir, yo no fumo. Yo dije, y yo le dije a él, usted fuma, usted tiene una caja de fósforo ahí. Él me pasó una cerilla, la prendí, y le dice, la apagué, y le dije, préndalo de nuevo. Me dice, bueno, ya no se prende. Dice, eso pasa con el honor. El honor se pierde una sola vez. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí. Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico, cada sueño, ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, IMCA y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero. Con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos. En donde los sueños, entre todos, se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia. Donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Ahora somos Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón.